Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha explotado en el mundo de las redes sociales y que sinceramente, ha dejado a muchos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de los celos de Mert por Afra, y más importante aún, de esa reacción que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. No querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho contenido fascinante preparado para ustedes. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¿Quién no ha oído hablar de Mert y Afra? Son dos personalidades que han conquistado nuestros corazones, ya sea por su talento, por su carisma, o por esa química que parece flotar en el aire cada vez que aparecen juntos. Hemos seguido sus carreras, hemos celebrado sus éxitos y, por supuesto, nos hemos preguntado, como tantos de ustedes, sobre la naturaleza de su relación. Se les ha visto juntos en incontables ocasiones, han compartido miradas cómplices, gestos que insinúan más que 1000 palabras, y la prensa, nuestros queridos paparazzi y los seguidores en redes sociales, hemos estado al acecho intentando descifrar las señales. Y es ahí donde entran los celos. El título del vídeo lo dice todo: celos de Mert por Afra desatados. La reacción que nadie esperaba. Esto no es un rumor más, esto no es una especulación ligera. Parece que algo ha sucedido, algo que ha sacado a la luz una faceta de Mert que no conocíamos, o que al menos, no esperábamos ver en público. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que hacer un pequeño repaso. Mert, conocido por su temperamento a veces reservado, pero siempre apasionado, ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal. Si bien se le ha relacionado sentimentalmente con otras personas en el pasado, su relación con Afra, o la percepción de ella, ha sido algo que ha capturado la atención de forma especial. Y Afra, con su aura de misterio y su talento arrollador, es sin duda una figura que inspira admiración y, por qué no decirlo, envidia. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que Mert, un hombre que generalmente se muestra tan controlado, perdiera los estribos? La chispa de todo esto parece haber surgido en un evento reciente. Las redes sociales explotaron con fragmentos de vídeo, fotos y testimonios que apuntaban a una situación tensa entre Mert y un tercero que se acercaba a Afra. Los detalles son aún difusos, como suele suceder en estos casos, y la información se ha ido filtrando a cuentagotas, alimentando la especulación. Algunos dicen que fue un compañero de trabajo, otros que un viejo amigo, pero lo que sí es claro es que la interacción desencadenó una reacción inesperada de Mert. Los vídeos que circulan, aunque de baja calidad y a veces con ángulos poco favorecedores, muestran a Mert con una expresión que dista mucho de su habitual serenidad. Hay un lenguaje corporal que denota incomodidad, tensión y, para muchos, celos evidentes. Se le ve interviniendo en la conversación, de forma sutil al principio, pero luego con una intensidad que llamó la atención de todos los presentes. La forma en que se colocó entre Afra y la otra persona, la mirada que dirigió, los comentarios que supuestamente hizo, todo apunta a un Mert que estaba defendiendo lo que según él le pertenece. Y esto es precisamente lo que ha sorprendido a tantos. No se esperaba que Mert fuera de esas personas que muestran sus celos de manera tan pública, tan vehemente. ¿Qué hace que esta reacción sea tan impactante? Primero, la imagen pública de Mert. Es un profesional respetado, un artista que ha construido su carrera sobre la base de la discreción y el talento. Verlo en una situación de aparente confrontación por celos es algo que rompe con esa imagen cuidadosamente cultivada. Segundo, la intensidad de sus acciones. No fue una mirada de desaprobación, fue una intervención activa. Esto sugiere que los sentimientos que alberga por Afra son profundos y que está dispuesto a protegerlos, incluso si eso significa exponerse a un escrutinio público. Y tercero, la sorpresa generalizada. En un mundo donde las relaciones a menudo se presentan como perfectas y libres de conflictos, ver una manifestación tan humana y visceral de celos es algo que resuena con la audiencia. Nos recuerda que detrás de las fachadas de fama y éxito, hay personas con emociones complejas, con inseguridades y sí, con celos. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La reacción de Afra. Si Mert se desató, ¿cómo reaccionó ella? Los vídeos y las fotos la muestran en un principio sorprendida, quizás un poco incómoda,
pero luego, de una manera que pocos anticiparon, parece haber tomado el control de la situación. En lugar de mostrarse alarmada o avergonzada, Afra adoptó una actitud que muchos han interpretado como de firmeza, incluso de control. Se dice que se dirigió a Mert en un tono calmado pero firme, intentando disipar la tensión, y luego, sorprendentemente, dirigió una sonrisa a la persona con la que Mert estaba teniendo el altercado. Esta sonrisa, para algunos, fue un gesto de disculpa por el comportamiento de Mert. Para otros fue un signo de que ella tiene todo bajo control y que la reacción de Mert, aunque inesperada, no la desestabilizó. Y aquí es donde entra la reacción que nadie esperaba. No fue solo la explosión de celos de Mert lo que nos dejó con la boca abierta, sino también la manera en que Afra manejó la situación. Muchos esperábamos una confrontación entre los dos, un intercambio de reproches o al menos una conversación tensa en privado. Pero Afra, con una elegancia y una compostura dignas de admiración, pareció convertir una situación potencialmente embarazosa en un momento casi cómico, aunque cargado de tensión subyacente. Algunas fuentes sugieren que incluso le hizo un gesto de complicidad a Mert, como diciéndole, tranquilo, estoy aquí. Otros afirman que su sonrisa fue una forma de diplomacia, de calmar las aguas para evitar un escándalo mayor. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que Afra no reaccionó como se podría esperar de alguien que acaba de ser testigo de una escena de celos tan palpable. Entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Mert y Afra es, sin duda, profunda y compleja. Los celos de Mert sugieren un nivel de posesividad y un afecto genuino. Si no sintiera algo fuerte por ella, no habría reaccionado de esa manera. Por otro lado, la calma y el control de Afra demuestran su madurez y su habilidad para manejar situaciones difíciles. Ella no se dejó llevar por el drama, sino que lo gestionó con inteligencia. También podemos reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas. Cuando dos personas con cierta fama están involucradas, cada gesto, cada mirada, se amplifica y se somete a un escrutinio implacable. Lo que para ellos puede ser una pequeña situación personal, para el público se convierte en un evento digno de análisis y debate. Y es precisamente esa dificultad para mantener la privacidad lo que a menudo lleva a este tipo de situaciones. Analicemos ahora las posibles repercusiones de este incidente. Por un lado, puede fortalecer la imagen de Mert como un hombre apasionado y protector, alguien que defiende lo que quiere. Para sus fans, esto podría ser visto como un rasgo positivo, una señal de que es un hombre de verdad con emociones reales. Por otro lado, también podría ser criticado por su comportamiento impulsivo y por la falta de control. En cuanto a Afra, su manejo de la situación seguramente le habrá ganado puntos de admiración por su inteligencia emocional y su aplomo. La pregunta clave ahora es, ¿qué significa esto para el futuro de su relación? ¿Será este un punto de inflexión que los acerque más, al ver que ambos están dispuestos a luchar por su vínculo? ¿O podría ser un indicio de conflictos futuros si Mert tiende a ser posesivo? Solo el tiempo dirá la respuesta. Lo que sí es seguro es que este episodio ha añadido una nueva capa de intriga a la historia de Mert y Afra. Hemos pasado de especular sobre si estaban juntos a ver una manifestación de celos tan cruda, y luego una respuesta tan inesperada por parte de ella. Ha sido un espectáculo, en el sentido más literal de la palabra. Los memes no se han hecho esperar, por supuesto. Internet ha explotado con referencias, parodias y análisis de la situación. Cada detalle del evento ha sido diseccionado, cada expresión facial analizada. Y es que en el fondo todos tenemos una fascinación por las emociones humanas extremas, especialmente cuando ocurren en personas que admiramos. Los celos son una emoción compleja, una mezcla de miedo a perder algo valioso, inseguridad y un fuerte deseo de posesión. Verla manifestarse en una figura pública como Mert es, para muchos, un recordatorio de nuestra propia humanidad. Pero más allá del drama y la especulación, lo que este vídeo ha querido traer a la luz es la complejidad de las relaciones, incluso las de las figuras públicas. No todo es lo que parece y detrás de cada sonrisa hay una historia, a veces llena de emociones que no esperamos. Mert y Afra con este incidente nos han dado mucho de qué hablar y sobre todo, mucho de qué pensar. Nos han recordado que las emociones son universales, y que incluso en el mundo del espectáculo, la vulnerabilidad y la pasión pueden aflorar de las maneras más sorprendentes. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante incidente.
Hemos visto cómo los celos de Mert por Afra se desataron de una manera que nadie esperaba, y cómo Afra, con su aplomo, reaccionó de una forma que también nos dejó sorprendidos. Ha sido un vistazo a la complejidad de las relaciones, a las emociones humanas y a cómo la fama puede magnificar cada uno de nuestros gestos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Mert? ¿Y de la respuesta de Afra? ¿Creen que esto fortalecerá su relación o podría causar problemas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden, si les ha gustado el vídeo, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra o que simplemente disfrutan de un buen análisis de relaciones públicas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les animo encarecidamente a que lo hagan. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nuestros futuros contenidos. Dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita, se asegurarán de estar siempre al día con nuestros vídeos. Gracias por acompañarme en esta exploración. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.